Querido Adal, ya huele a mundial. Voy a saludar también a mis compañeros, por supuesto. Ya estamos entrando al ambiente 100% mundialista. La verdad es que yo ya siento también en el ánimo de la gente cómo va aumentando la esperanza para algunos de que México le vaya muy bien y otros simplemente por disfrutar una Copa del Mundo. Héctor Huerta, Jorge Pietrasanta, gracias por dejarnos entrar a su casa. Yo soy Gustavo Mendoza a través de la pantalla de ESPN. Y Adal Franco está en el Estadio Cuauhtémoc. ¿Cómo estás, Adal? Qué gusto saludarte. ¿Qué pasa, Gus? ¿Cómo estás? Fuerte abrazo para ti, para Héctor, para Pietra. Dices y dices bien, desde el Estadio Cuauhtémoc, donde esta noche la selección de Perú se va a estar enfrentando a la selección de España, partido que usted podrá disfrutar a través de la señal de ESPN en Latinoamérica y que está teniendo una muy buena respuesta por parte de los aficionados poblanos, que van a tener una selección que es para muchos, incluido un servidor, uno de los 3, quizás 4 candidatos para poder conquistar la Copa del Mundo. De a poco empieza ya a tomar forma esta idea del Mundial, esta Copa del Mundo, y esta es una muy buena muestra de lo que vamos a estar viendo, insisto, con una selección que es cierto, no trae a 3 futbolistas que están ausentes en esta convocatoria por lesión. El que más viste, por supuesto, es Lamine Yamal, pero que tiene otros futbolistas, sobre todo en el medio campo, que hacen pensar eso, que es uno de los grandes candidatos. Estaremos tocando temas también de la selección mexicana de fútbol, que se prepara ya apenas a 3 días del arranque de la Copa del Mundo. Estaremos con León Lecanda y John Sutcliffe para que nos cuenten detalles de la selección. Hablaremos también de la noticia que hizo oficial el América el día de ayer con la llegada oficial ya Almada, nuevo técnico del conjunto de Cuapa, y un tema que no es menor, lo de Raúl Alonso Jiménez. No le va a renovar el contrato el Fulham. Por supuesto que le saldrán varias novias en el fútbol mexicano. Veremos si es que el América hace ese esfuerzo otra vez, porque en el pasado lo había hecho para traerlo de regreso al equipo de Cuapa. Pero es una lástima que regrese al fútbol mexicano. Si es que Sociedad me parece que ha hecho una grandísima trayectoria en la Premier. Ojalá, al menos esa Pietra, termina por ser mi opinión de que pueda seguir Raúl Jiménez allá en el fútbol mexicano. ¿Qué pasa, Pietra? ¿Todo listo ya entonces acá en el Cuauhtémoc, Pietra? Ojalá que no llueva, ¿eh? Ojalá que no. Yo ahorita como que estaba un chipi más o menos al lado del partido, Pietra, un 33% de probabilidad de lluvia. ¿Cómo andas, Pietra? Ojalá, todo bien, mi querido Chiva hermano. Te mando un abrazo allá a Puebla, que sea para los que van a participar, todos los que están de ESPN, una buena transmisión. Con eso estamos arrancando precisamente nuestra cobertura de la Copa del Mundo. Al rato unos para el Ángel, otros para el Estadio Azteca, y ahí nos vamos a saludar y empezar a chambear. Pues sí, lo del América de Almada ya se venía manejando y es oficial. Y en lo de Raúl Jiménez, mi querido Héctor, y un saludo también, mi querido Guzmán, coincido, Adal, totalmente. Una gran trayectoria. Si regresa a México, pues estamos diciendo que es el delantero que requiere el América para el siguiente torneo, sin duda. Sí, de acuerdo, es un futbolista muy interesante. Y entraremos más adelante en ello, Héctor, pero todos me dirán, es una Copa del Mundo, está concentrado, lo va a disfrutar, pero hablaremos también del Chino Huerta, de Luis Chávez. No sé si de pronto eso, Héctor, te mando un abrazo, puede llegar a distraer. El futbolista te dirá, no, estoy metido, es la Copa del Mundo y demás. Pero al final es donde trabaja día a día, y que no lo tengan resuelto en esta instancia, pues de alguna forma le inquieta, ¿no? Claro. Hola, qué gusto saludarte, Adal. Gus, ¿qué tal, Jorgito? Fíjate que el caso de Raúl, él quiere, según me he enterado, él quiere seguir en Europa. Es decir, no en el Fulham, no sé en qué otro equipo podría. La Liga Premier tiene una calificación muy alta como un gran ejecutor de penaltis, no ha fallado uno solo en la Liga Premier, tiene el récord de la liga de ejecuciones anotadas de penaltis de todos los tiempos. Entonces es un futbolista, yo creo que podría todavía ser interesante, maduro, 35 años, va a estar todavía hasta pleno, físicamente está muy bien, y creo que después de lo que le pasó, todo lo que ha venido después ha sido una recuperación casi milagrosa, ¿no? Y Raúl pues ya está en los libros de historia, le faltan 6 goles para alcanzar a Chicharito como máximo goleador de selección nacional. En fin, y aquí evidentemente que el América sería la primera opción para él y para el América, ¿no? Sí. No sé si el América esté ahorita en el proyecto nuevo, en la posibilidad de pagar un sueldo como el de Raúl. Lleva un año, ¿no, Adal? Sobre todo el América queriendo
traer a Raúl, y Raúl tenía este contrato que con objetivos se renovaba en automático un año, ya no, este año no se va a ejercer esa situación, pero como bien adelanta Héctor, lo dices tú, lo dice Pietra, él quisiera quedarse en el fútbol europeo. Ahora, si me preguntas a mí, yo sé que a ti no te va a gustar porque le vas a las Chivas, pues está abordada la historia, Dalito, pues la América, el regreso del hijo pródigo, el último gran canterano, quizá centro delantero, con esa cuota de gol que tanto le hace falta. El tema sería que juntarías a 2 veteranos en la delantera, porque Henry Martín sigue siendo parte del plantel, y con Memo Almada como técnico, quizá les pueda todavía sacar a los dos un gran jugo. A ti no te gusta, Adal, pero ¿qué historia novelesca digna de hacer varios capítulos? El regreso de Jiménez a Coapa. Imagínate nada más lo bonito que sonaría para las Águilas. De acuerdo, sería. Sí. Sí, yo quiero seguir insistiendo en el tema de lo que le puede llegar a distraer al futbolista, sobre todo y Edson Álvarez, ¿no? Otro. Y este tiene que ser el Mundial de Raúl Jiménez. Este tiene que ser el Mundial de Raúl Alonso Jiménez por lo que ha pasado, por los escasos contados minutos que ha tenido, sobre todo en la anterior Copa del Mundo, donde llegaba con un tema de lesión importante, porque en otros no había podido conseguir la titularidad. Y ahora esta selección depende, si se trata de gol, depende en su totalidad, al menos en cuanto a un titular se refiere, de lo que pueda hacer Raúl Alonso Jiménez. Por eso decía yo, debe de tener esa tranquilidad, que se vaya a dormir y que acueste la cabeza en la almohada sabiendo, ok, eventualmente esto se resuelve, va más encaminado para que me quede en Inglaterra, para que me quede en Europa, para que regrese a la América. Lo que él desee, evidentemente, va a ser la mejor decisión en ese sentido, pero sí todos los futbolistas de selección, estando a 3 días del arranque de la Copa del Mundo, tienen que estar concentrados y tienen que estar metidos en lo que viene ya. Es un orgullo, es una dicha tremenda. En cualquier momento estaremos yendo con León Lecanda y con John Sutcliffe para que nos cuenten novedades de la selección mexicana de fútbol, que además van a tener el abanderamiento para tener esa ceremonia, por supuesto, y desear el mayor de los éxitos al equipo mexicano, en donde Francisco Guillermo Ochoa, y yo sé que eso va a ser muy feliz a Pietra, Francisco Guillermo Ochoa va a ser el abanderado, Pietra, y eso me parece que es más que merecido, ¿no? Eso nos cuenta León. Sí, merecido, porque será su sexta copa, aunque no ha jugado las 6. Vamos a ver si juega esa. Yo sigo jugando también mi última carta de que podría aparecer el jueves. Podríamos haber pensado en Raúl, pero yo creo que lo más lógico es que sea Memo, juegue o no juegue. Y además es el más veterano. El más veterano y el de más nombre. Homenaje no se lo tienen que dar en la cancha. En la cancha, si cree Javier Aguirre que no sabe jugar, no juega y punto. Como homenaje no. Pero el ser abanderado, pues yo creo que sí, ¿no? Y se lo merece, ¿no? Porque la carrera que ha tenido Memo también, sí, ha sido una carrera muy buena, también en Europa casi toda ella. Vamos, Héctor, perdón que te interrumpa, vamos a ir imágenes completamente en vivo. Perdón, Héctor, vamos a revisar imágenes completamente en vivo de lo que está pasando en la ceremonia. Ahí están, por supuesto, los seleccionados, los directivos también de la federación. Ahí lo que decíamos de Francisco Guillermo Ochoa, que va a ser el que reciba ese abanderamiento. Yo sí creo que es justo, que es merecido y que tiene que ser un reconocimiento para su trayectoria. Está Duilio Davino, está Enrique Nieto, está Ibar Cisniega como parte de esta directiva, y por supuesto detrás de ellos todos los futbolistas, incluido un escuincle, y lo digo con respeto, un escuincle como Gilberto Mora. Ahí está Javier Aguirre, Rafael Márquez, Tony Amor, otro de los capitanes de la selección. Si no está Ochoa, queda claro que el capitán es Edson Álvarez, aunque el otro día fue cuestionado Javier Aguirre sobre esa situación y decía que ni siquiera le interesaba, que ya en una Copa del Mundo anterior había elegido a 3 o 4 capitanes. Acá creo que ese puede ser un tema medianamente menor, pero deberá elegir a alguien de manera permanente, creo yo. Pero esto, Héctor, esto es un orgullo. El futbolista trabaja para esto, Héctor, para representar a su país en una Copa del Mundo. Sí. Y la verdad es lo de, tenemos ahí varios jugadores que tienen, el caso de Raúl Jiménez también podría haber sido el abanderado perfectamente, ¿no? Por la carrera que tiene. Johan también, César Montes también ya tiene muchos años en la selección. Pero yo creo que merecidísimo lo de Ochoa, ¿no? Que sea él el que porte la bandera nacional, que se la van a entregar en un momento, y que también esto nos indica que es el último acto que tiene la selección, digamos, no deportivo, vaya, pero que es muy simbólico, muy importante para todos. Y después de esto ya dedicarse enteramente al partido, porque aunque parece que la situación de Sudáfrica, que no ha tenido buenos resultados contra equipos de CONCACAF, pudiera darnos a entender que será un rival cómodo,
Yo diría que los partidos hay que platicarlos después de que se jueguen, ¿no? En mundial No, y ya en la mundiales. actualidad yo creo que ninguno es cómodo, ¿verdad? Esto es un evento protocolario, ¿no? Que es Sí, bonito, es que necesario. viste. Muy padre, Por muy supuesto, padre, se ve claro. padre, que Memo seguro sentirá esta emoción de cuando era su primer, también convocatoria, su primer mundial, a este que va a ser el último. Y hablabas de un tema muy importante, Adal, de lo de las renovaciones de contratos. Pero si lo analizas fríamente, hay muchos jugadores que no saben exactamente dónde van a estar jugando el primer semestre. Entiendo el distractor que puede causar, pero Santiago Jiménez no sabe si va a continuar en el Milan. Tiene contrato, es verdad, pero va a venir una renovación ahí. El Milan ha apuntado a reforzar en el mercado de verano la delantera y Santiago no pasó un buen año porque estuvo lesionado. Edson Álvarez no sabemos qué va a pasar. El Chino Huerta, Memo Ochoa se retira o lo convence el América de jugar 6 meses, un año para que se recupere Malagón. Son interrogantes que El todavía... fútbol mexicano no descansa ni en vísperas de un mundial. Mientras la selección nacional afina los últimos detalles para su debut en la Copa del Mundo 2026 ante Sudáfrica. Los clubes ya piensan en el Apertura 2026. El mercado de fichajes hierve a fuego lento y los protagonistas del balompié azteca siguen dando de qué hablar dentro y fuera de la cancha. El Guadalajara, como siempre, está en el centro del huracán. Hay movimientos en el mercado que involucran a un ex rojiblanco que dejó una herida abierta en la afición. Hay una filosofía de trabajo que Gabriel Milito no piensa abandonar ni un milímetro. Hay una historia humana que te va a erizar la piel y hay un debate en la portería del Tri que nadie se pone de acuerdo en cerrar. Todo eso y más en este repaso completo de las noticias que están moviendo el mundo chiva y el fútbol mexicano en este agitado inicio de junio. Así que ponle pausa a lo que estás haciendo. Deja tu like. Déjanos tu comentario sobre todos los temas que vamos a tocar hoy, porque hay tela de dónde cortar. Y vamos a comenzar. Vamos a comenzar hablando primero sobre el mercado de fichajes, porque hay una noticia que le va a revolver el estómago a más de un aficionado del rebaño sagrado. César Huerta, conocido popularmente como el Chino, el jugador que fue formado en las fuerzas básicas del Guadalajara en el Verde Valle, el mismo que salió por la puerta de atrás entre abucheos y críticas. Estaría muy cerca de regresar a la Liga México, y no precisamente para redimirse con la afición rojiblanca. Según información corroborada por Medio Tiempo y difundida por el periodista Paco Vela, el extremo mexicano que actualmente milita en el Anderlecht de Bélgica estaría a nada de firmar con el Toluca, actual campeón de la Liga de Campeones de la CONCACAF, en una transferencia definitiva desde el club belga, con un contrato de 4 años sobre la mesa. 4. Eso no es un préstamo ni una aventura de verano. Eso es una apuesta a largo plazo por parte de los Diablos Rojos. Y es una señal clara de que el Chino Huerta quiere volver a hacer ruido en el fútbol mexicano. Y vaya que va a hacer ruido, pero no solo dentro de la cancha. La historia de César Huerta con el Chivas es de esas que quedan grabadas a fuego en la memoria colectiva de una afición. El extremo nunca terminó de convencer en Guadalajara. La calidad estaba ahí, los destellos aparecían de vez en cuando, pero la consistencia nunca llegó y la relación con el club se fue deteriorando hasta llegar a un punto de no retorno. Cuando se fue al Pumas, muchos en la afición rojiblanca hasta respiraron aliviados, pero lo que nadie esperaba era la celebración. Esa celebración que se convirtió en la gota que derramó el vaso. Después de anotar contra el Chivas vistiendo la playera del conjunto universitario, el Chino sacó una camiseta con la leyenda Hecho en Q. Un mensaje que fue interpretado por la afición tapatía como una provocación directa, como una patada en el estómago a la institución que lo formó como futbolista. Desde ese día, el nombre de César Huerta en Guadalajara es sinónimo de traición para un sector muy importante de la hinchada. Y ahora, con su posible llegada al Toluca, la afición rojiblanca tendrá que verlo jugar en la Liga México con otra camiseta, enfrentándolo en algún punto del torneo. Pero si la situación ya era picante de por sí, hay un ingrediente adicional que le sube otro nivel a la telenovela. El Toluca tiene en su plantilla a Antonio Pollo, briseño, exdefensor del Chivas y uno de los líderes históricos del equipo. Y la relación entre el Pollo y el Chino Huerta tiene un episodio oscuro que todos recuerdan, una fuerte discusión dentro del vestuario del Guadalajara que trascendió públicamente y que contribuyó, junto con las críticas de la afición, a que la salida de Huerta del club se precipitara. Ahora, si se confirma el fichaje, ambos serán compañeros de equipo en los Diablos Rojos. ¿Cómo va a manejar Briseño esa situación? ¿Cómo va a reaccionar el vestuario del Toluca? Si van a poder dejar el pasado atrás y trabajar juntos por un objetivo común, eso es algo que solo el tiempo dirá.
Pero lo que sí es seguro es que esta historia tiene todos los ingredientes para ser uno de los subtramas más interesantes de la Apertura 2026. Yo creo que el fútbol tiene esa magia de poner a la gente en situaciones incómodas y después sorprenderte con lo que pasa. Pensándolo bien, no sería la primera vez que dos jugadores con historia superan sus diferencias cuando hay un objetivo colectivo de por medio. A veces la competencia y la necesidad de ganar pueden más que cualquier rencor del pasado, ya que hablamos de posibles llegadas y del mercado que se mueve. Ahora vamos a hablar sobre el otro gran protagonista de este momento en el Chivas, que no es un fichaje sino una filosofía de trabajo que Gabriel Milito no está dispuesto a negociar bajo ningún concepto. El Guadalajara se prepara para arrancar la pretemporada de cara a la Apertura 2026, y la fecha marcada en el calendario es el 15 de junio, cuando el plantel se reúne para los exámenes médicos y físicos que darán inicio a la intensa preparación del equipo. Pero antes de que llegue ese día, el periodista Jesús Bernal, a través de su canal de YouTube, dio detalles muy reveladores sobre cómo será el ambiente dentro del club durante esta nueva etapa. Según Bernal, el técnico argentino Gabriel Milito mantendrá sin cambios la mano firme que ha caracterizado su gestión desde que llegó al rebaño. La filosofía del DT es clara y no admite grises, total entrega, máxima profesionalización y cero tolerancia con quienes no estén al 100% comprometidos con el proyecto, mano firme. Eso es parte de la filosofía del técnico Gaby Milito. Le ha funcionado hasta ahora y es innegociable dentro del equipo. El liderazgo de Milito no es militarista, ni excesivamente rígido. Es un técnico que mima a sus jugadores, pero también es muy exigente. Si estás de fiesta, si no te dedicas al 100% al trabajo, si no haces lo que debe hacer un futbolista profesional, estás afuera, reveló el comunicador. Y en ese mismo sentido, Bernal fue contundente al señalar que varios jugadores ya han salido del club precisamente por no estar a la altura de lo que Milito exige, y que tanto la directiva como el cuerpo técnico seguirán con ese proceso de depuración del plantel con miras al siguiente torneo. Lo que ha construido Milito en el Guadalajara en poco más de un año es algo que vale la pena reconocer. Llegó a un equipo que estaba buscando su identidad, con un plantel que necesitaba un sacudón, y fue capaz de generar un colectivo sólido, unido y competitivo. Las remontadas contra Atlético de San Luis en el Apertura 2025 y contra los Tigres en la liguilla del Clausura 2026 son la prueba más contundente de que este equipo tiene carácter, y ese carácter tiene el sello de su entrenador. La dirección deportiva está convencida de que el camino está bien trazado y que lo que queda es seguir afinando el plantel para dar el salto definitivo. Aún se esperan más salidas y llegadas de jugadores, especialmente después de que concluya la Copa del Mundo 2026, cuando el mercado se reactive a nivel global. Yo creo que Milito ha demostrado que su método funciona y que el Chivas encontró en él un entrenador que entiende lo que significa representar a esta institución. Yo discuerdo con quienes piden resultados inmediatos sin darle el tiempo suficiente al proceso. Construir algo sólido lleva tiempo. Y lo que se está viendo en Guadalajara es precisamente eso, una construcción seria y sostenida. Cambiando de asunto, pero sin alejarnos del universo Chiva. Porque hay una historia que va mucho más allá de lo futbolístico y que merece toda la atención, la de Santiago Sandoval, la gran revelación del rebaño en los últimos meses, quien aprovechó una entrevista con TVC Deportes para hablar de manera muy honesta y emotiva sobre su vida, su camino hasta el primer equipo y la persona que considera más importante en su historia. El joven atacante rojiblanco abrió su corazón y habló sobre lo que ha significado cargar con el apellido Sandoval, que su padre, Luis Alonso Negro Sandoval, convirtió en referencia dentro del fútbol mexicano durante su etapa como futbolista profesional. Santiago fue claro, llevar ese apellido no ha sido fácil. Desde sus primeros pasos en las fuerzas básicas del Guadalajara, tuvo que lidiar con comentarios de personas que atribuían su presencia en el club no a su talento ni a su trabajo, sino al apellido que heredó de su padre. Para mí no ha sido fácil cargar con el apellido. Solo pude vivir con mi papá el primer año de mi vida, y siempre era así desde la primaria. El niño está en la primaria por el papá. Todo eso es por el papá, pero no saben la realidad, dijo el atacante con una sinceridad que te obliga a detenerte y escuchar. Y la realidad que describió Sandoval tiene un nombre, su madre. Una mujer que crió a 4 hijos prácticamente sola, que sacrificó lo que fuera necesario para que sus hijos tuvieran oportunidades, y a quien Santiago le atribuye directamente haber llegado a donde está hoy. Tuve que trabajar mucho, especialmente mi mamá, a quien le estoy muy agradecido, que sacó adelante a 4 hijos y gracias a quien estoy donde estoy hoy, expresó el jugador. Es el tipo de historia que humaniza al fútbol de una manera que ningún gol ni ninguna estadística puede lograr.
Sandoval no llegó al Chivas porque su papá fue futbolista. Llegó porque una mujer decidió que sus hijos iban a tener un futuro. Porque un chico se levantó todos los días a trabajar en silencio mientras otros cuestionaban sus méritos. Y porque el talento, cuando va acompañado de esfuerzo y de un carácter forjado en la adversidad, termina imponiéndose. Ser titular en la liguilla del Clausura 2026 con el Guadalajara fue, según el propio Santiago, un sueño hecho realidad. Y uno tiene que imaginar lo que significa eso para él, para esa madre que lo crió sola, para esa familia que apostó todo. Yo creo que este chico tiene una mentalidad y una historia que lo van a llevar lejos, muy lejos. Pensando bien los futbolistas que han tenido que pelearla desde abajo, que han cargado con la presión de los apellidos y las dudas ajenas, suelen ser los que más hambre tienen cuando llegan a la cima. Sandoval tiene todo para ser el siguiente gran símbolo del rebaño. Ahora vamos a hablar sobre el tema que está generando debate en todo México y que trasciende incluso al Chivas, la portería de la selección mexicana para la Copa del Mundo 2000, con el torneo a la vuelta de la esquina y el debut del Tri ante Sudáfrica ya en el horizonte inmediato. La pregunta que todos se hacen es quién va a parar los 3 palos del combinado nacional cuando empiece la competencia. Y en ese debate hay 2 nombres que concentran toda la discusión: Guillermo Memo Ochoa, el veterano guardameta que ha sido sinónimo del fútbol mexicano durante más de una década, y Hao Hangzhou, el joven arquero que viene ganando terreno con sus actuaciones y que representa el relevo generacional que muchos consideran necesario. Javier Aguirre, el seleccionador nacional, tiene en sus manos una de las decisiones más trascendentes de su ciclo al frente del equipo, y hasta ahora ha guardado silencio sobre cuál de los dos será su apuesta para el Mundial. En ese contexto, Luis Ángel Malagón, portero del América y uno de los guardametas de mayo era nivel en el fútbol mexicano actualmente. Fue consultado sobre el tema en una entrevista con Fox Sports, y el Ángel Guardián, con su característico sentido del humor y su personalidad frontal, prefirió no meterse en el debate. Su respuesta fue tan diplomática como directa: no soy técnico, pero que simplemente compitan entre ellos. Euquilluegui creo que lo hará bien, soltó Malagón sin comprometerse con ninguno de los 2 candidatos. Y más allá de evitar el conflicto, el portero americanista expresó su confianza plena en los arqueros que representarán a México en el Mundial y reiteró que, independientemente de quién elija Aguirre, él y todos los que se quedaron fuera de la convocatoria estarán apoyando al Tri desde afuera, desde acá, de nuestro lado. Los vamos a apoyar porque me daría mucho gusto que llegaran lejos, cerró Malagón. La verdad es que la situación en la portería del Tri resume muchas cosas del fútbol mexicano moderno. Ochoa es historia, es experiencia. Es el tipo que ha salvado a México en momentos imposibles en múltiples Copas del Mundo y que tiene la sangre fría que solo dan los años y los grandes escenarios. Rangel, por su parte, es la apuesta al futuro. Un guardameta que ha demostrado nivel y que necesita del espaldarazo de una gran competencia para consolidarse definitivamente. Aguirre ha visto a ambos de cerca en los entrenamientos. Ha observado su rendimiento, y tarde o temprano tendrá que tomar la decisión. Lo que dijo Malagón, aunque suene evasiva, en el fondo encierra una verdad que vale la pena subrayar. En un mundial quien salga al campo va a dar todo, y eso es lo que importa. Yo creo que Aguirre sabe muy bien lo que necesita su equipo para este torneo, y que cualquiera de los 2 que elija estará a la altura. Pensando bien más que el nombre del portero, lo que definirá el torneo del Tri es el colectivo, la organización y la mentalidad con que México enfrente cada partido. Y para eso, uno desearía que el equipo llegue al debut con esa hambre que tienen los jugadores como Santiago Sandoval, que saben lo que costó llegar hasta ahí. El fútbol mexicano vive uno de sus momentos más intensos y emocionantes en mucho tiempo. Un mundial en casa que lo cambia todo, un Chivas que está en proceso de construcción seria bajo el mando de Milito, un mercado de fichajes que ya tiene su primera bomba con el posible regreso de Huerta al fútbol doméstico. Historias humanas que te recuerdan por qué amamos este deporte y debates que mantienen encendida la pasión de millones de aficionados. Todo está conectado, todo tiene sentido dentro del enorme ecosistema que es el fútbol mexicano. Y lo mejor de todo es que el espectáculo apenas empieza. El 15 de junio el Chivas arranca su pretemporada. La Copa del Mundo se viene encima y el Apertura 2026 promete ser uno de los torneos más competidos de los últimos años. No te despegues, porque esto se va a poner bueno.